A lo largo de toda la historia ha surgido una gran variedad de ideologías, movimientos y corrientes. El humanismo es una más de ellas, aun así el hecho de que haya muchas no la hace de menor importancia. Bueno, ¿qué es el humanismo? Es un concepto polisémico que se aplica tanto al estudio de las letras humanas, los estudios clásicos y la filología grecorromana, como una genérica doctrina o actitud vital que coincide de forma integrada a los valores humanos. Entre sus autores destacados podemos mencionar a Desiderio Erasmo de Rotterdam. Fue un humanista neerlandés de expresión latina, defensor de la libertad y frente al deseo arbitrio, una de las más hermosas definiciones de la libertad humana. Defendió además con pertinacia callada y tenía su propia libertad personal, tanto intelectual como moral, lo que le trajo problemas graves con la iglesia. Entre sus obras más destacadas están Adagios, Enchiridion Militis Christiani, De Ratone Studi, Institutio Principis Christiani, Paráfrasis del Nuevo Testamento, De Libero Arbitrio Diatribe, primer tomo de Hyperaspistis, Ciceronianus, Sirve de Optimo Dicendi Genere y Eclesiastes. Uno de los autores que se destacó en el humanismo fue Martin Luther. Nació en Eisleben, un pueblo de Alemania, el 10 de noviembre de 1483. La visión de Lutero es esencialmente pesimista. Sostiene que la naturaleza humana tiene un carácter pecaminoso y niega el libre albedrío. Entre sus principales obras podemos mencionar a las 95 tesis, Hermandades, de Servo Arbitrio, traducción de la Biblia al alemán y La libertad del cristiano. Giovanni Pico della Mirandola, nacido en Mirandola, Italia, 1473, Florencia. Fue un humanista y filósofo italiano. Lo importante del pensamiento de Pico della Mirandola es que, entre otras cosas, señala pautas que pueden hacer posible la transformación de la vida personal, condición sin la cual no es factible la generación de un cambio en la sociedad para lograr un clima de tolerancia y convivencia pacífica. Entre sus obras más destacadas podemos mencionar a las 900 tesis, Heptaplus, discursos sobre la dignidad del hombre. Otro de los artistas más destacados del humanismo está Felipe Bruno, más conocido por su nombre religioso Giordano Nola, nacido en 1548 en Roma. El pensamiento filosófico del Renacimiento italiano. Pues Bruno, un representante digno que expresa el ideal humanista de retorno a la naturaleza y al mismo tiempo a la centralización del hombre en un cosmos en el que la idea centrada de Teo estaba perdiendo su hegemonía. Pero precisamente debido a este proceso de modernización y naturalización, el cosmos y la historia misma y el hombre con ello comenzó a tomar el lugar de este concepto divino en una novedosa mezcla de tradiciones griegas y cristianas, expuesta más adelante por Hegel. Sus principales obras son La Cena de las Cenizas, del Universo Infinito y los Mundos, de la Causa, el Principio y el Uno, Cantus Circeus y Cábala del Caballo Pegaso. Tomás More, nacido en Londres un 7 de febrero de 1478, fallecido un 6 de julio de 1535, fue un pensador, teólogo, político, humanista y escritor inglés, que fue además poeta, traductor del Lord Canciller de Enrique VIII, profesor de leyes, juez de negocios civiles y abogado. Su obra más famosa es Utopía, donde busca relatar la organización de una sociedad ideal, asentada en una nación en forma de isla. Defendía un humanismo caracterizado
por la preocupación por el hombre integral y por su alma trascendente, por el sentido de la amistad, por el profundo conocimiento del legado grecorromano, por su permanente deseo de ser mejor y por el cultivo de las virtudes tanto humanas como sobrenaturales. Es mejor actuar y arrepentirse que no actuar y arrepentirse. Tomás Maquiavelo. Juan Nicolás Maquiavelo fue un diplomático, funcionario, filósofo, político y escritor italiano, considerado el padre de la ciencia política moderna. Fue asimismo una figura relevante del Renacimiento italiano. Nació en Florencia un 3 de mayo de 1469 y falleció en Florencia el 21 de junio de 1527. En 1513 escribió su tratado de doctrina política titulado El Príncipe, póstumamente publicado en Roma en 1531. De entre 1498 y 1512 estuvo a cargo de una oficina pública y visitó varias cortes en Francia, Alemania y otras ciudades-estado italianas, en misiones diplomáticas. En 1512 fue encarcelado por un breve periodo en Florencia y después fue exiliado y despachado a San Casiano y fue sepultado en la Santa Cruz. El fin que según Maquiavelo pretende lograr en el príncipe o aquel que tiene poder es el de infundir miedo a todo aquel que esté por debajo de él y exterminar a todos aquellos que se nieguen a obedecer lo que se designe como una orden. En otras palabras, quitar del camino aquello que le estorba. Y en cuanto a sus ideas, Maquiavelo propone un modelo político basado en el equilibrio social entre diversas clases. Un equilibrio dinámico que es el resultado de la tensión y oposición entre los tres elementos. Estos son monárquico, aristocrático y popular. La libertad es el resultado de la lucha del conflicto social. Por otro lado, Maquiavelo está considerado como el fundador del pensamiento político moderno. Y después de todo, ¿qué aportes hizo Nicolás Maquiavelo a la filosofía? Maquiavelo suministra una teoría que relaciona fines y medios, pero además su aportación personal es que el bien puede provenir del mal y viceversa. Aquí radica precisamente la denominada herida de Maquiavelo, y que tan duramente ha sido cuestionada y durante siglos combatida. Y en cuanto a sus aportes, en el pensamiento político podemos destacar el método, los análisis de los elementos políticos, del comportamiento de los líderes y la separación entre iglesia y Estado. Tommaso Campanella nació el 5 de septiembre de 1568 en Stilio, Calabria. Era un filósofo italiano que defendió en su obra una sensibilidad universal, el conocimiento de uno mismo como principio de toda certeza y única religión natural, de la que las religiones concretas no son sino meras formas parciales. De sus obras destaca la célebre utopía política, La ciudad del sol, proyecto social que debía guiarse por las leyes naturales y del que quedaban excluidos la propiedad privada y el individualismo. Su pensamiento se acerca a algo más a la magia y al animismo. Su teoría del conocimiento afirma que todo conocimiento deriva de la sensibilidad y a ella se reduce. Entonces el conocimiento sensorial proporciona certeza absoluta y por lo tanto no requiere pruebas de ninguna clase. Immanuel Kant, conocido por la vida que llevaba, historia como paradigma de existencia metódica y rutinaria. Es conocida su costumbre de dar un paseo vespertino a diario a la misma hora y con idéntico recorrido, hasta el punto de que llegó a convertirse en una especie de señal horaria para sus conciudadanos. Se encuentra que la única excepción del produjo fue el día en el que la lectura de Emilio o de la educación de Jean-Jacques Rousseau lo absorbió tanto como para hacerle olvidar su paseo, hecho que suscitó alarma a sus conocidos. Esto a tomar en cuenta para su filosofía. La pregunta fundamental en su crítica es la posibilidad de establecer juicios sintéticos, es decir, que añadan información a diferencia de los analíticos, y a priori, cuya posibilidad para las matemáticas y la física alcanzó a demostrar, pero no para la metafísica, pues esta no aplica las estructuras trascendentales a la existencia. De modo que sus conclusiones
quedan sin fundamento. Así, el filósofo puede demostrar a la vez la existencia y la no existencia de Dios, o de la libertad, con razones válidas por igual. Ciencia. Galileo Galilei fue un astrónomo, ingeniero, filósofo, matemático y físico, relacionado estrechamente con la revolución científica. Eminentemente hombre del Renacimiento, mostró interés por casi todas las ciencias. Sus logros incluyen la mejora del telescopio, gran variedad de observaciones astronómicas y un apoyo determinante a la revolución de Copérnico. En el contexto histórico, él vivió en una época de fuertes cambios, marcado sobre todo por la ruptura de la Iglesia católica entre católicos y protestantes, desde el Concilio de Trento, que intentó sin éxito evitar la división de la Iglesia. Sus obras escritas, una de estas son La Gacela de Sideral, Cometas, Ciencia y Religión, Diálogos sobre el sistema del mundo, Carta cristiana de Lorena, El infierno de Dante, Dos lecciones infernales. El pensamiento filosófico sobre él consideraba la experiencia sensible, la práctica, como un criterio único de la verdad. Convencido de todo fenómeno de la naturaleza es más evidente que cualquier afirmación de las escrituras. Galileo oponía a estas últimas la investigación científica del universo. Nicolás Copérnico nació el 19 de febrero de 1473, perteneciente al reino de Polonia. Viajó por Italia y se inscribió en la Universidad de Bolonia, donde estudió Derecho, Medicina, Griego, Filosofía y trabajó como asistente del astrónomo Domenico da Novara. En el contexto histórico, en la época del Renacimiento, Copérnico ejerció una gran influencia en el desarrollo de la filosofía y de las ciencias de la naturaleza, y más tarde en toda la ciencia mundial. Su pensamiento filosófico, la teoría de Copérnico se basaba en observaciones y cálculos matemáticos, pero también ideas filosóficas, como el círculo. Es la forma más perfecta de todas. El astrónomo creía que un universo infinito, aunque sea muy grande, formado por 8 esferas concéntricas girando en torno al Sol. Leonardo da Vinci nació el 15 de abril de 1452. Fue hijo de un notario y una campesina que nunca se casaron. Hasta los 5 años vivió en casa de su madre, pero después empezó a vivir con su padre y sus madrastros, y de vez en cuando con sus abuelos. Llegó a tener 12 hermanastros y hermanastras, que fueron mucho más jóvenes que él. Todas las obras de Leonardo da Vinci son conocidas, pero las más famosas son el cuadro de la Última Cena, que lo pintó en un mural del monasterio de Santa María, y la Gioconda, que es más conocida como la Mona Lisa, y aún se debate si la mujer que está retratada en el cuadro existió de verdad o no. El hombre de Vitruvio, que es un famoso dibujo que hizo sobre un hombre con 4 brazos y 4 piernas donde intentaba estudiar el cuerpo humano. La filosofía de Leonardo. Leonardo entendía la necesidad relacionada con la virtud en una asociación que recuerda a Aristóteles. Según el filósofo, la virtud se da cuando una entidad realiza la función que le es propia de forma perfecta. Leonardo da Vinci nació el 15 de abril de 1452. Fue hijo de un notario y una campesina que nunca se casaron. Hasta los 5 años vivió en casa de su madre, pero después empezó a vivir con su padre y sus madrastros, y de vez en cuando con sus abuelos. Llegó a tener 12 hermanastros y hermanastras, que fueron mucho más jóvenes que él. Todas las obras de Leonardo da Vinci son conocidas, pero las más famosas son el cuadro de la Última Cena, que lo pintó en un mural del monasterio de Santa María, y la Gioconda, que es más conocida como la Mona Lisa, y aún se debate si la mujer que está retratada en el cuadro existió de verdad o no. El hombre de Vitruvio, que es un famoso dibujo que hizo sobre un hombre con 4 brazos y 4 piernas donde intentaba estudiar el cuerpo humano. La filosofía de Leonardo. Leonardo entendía la necesidad relacionada con la virtud en una asociación que recuerda a Aristóteles. Según el filósofo, la virtud se da cuando una entidad realiza la función que le es propia de forma perfecta.